En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. En este 25 de junio de 2023, día en que la Madrecita nos acaba de dar un hermoso mensaje, vamos a pedirle al Padre Slavko, quien fue el gran impulsador de los grupos de oración, quien estuvo en los grupos de oración con Yelena, Mariana, Iván, y quien escribió el libro Oren Juntos, con un corazón gozoso, donde resumió casi todas las técnicas que usamos en los grupos de oración. Además, nos dio varias conferencias siempre sobre los grupos de oración. Démosle al Padre Lapo, que está en el cielo, que interceda por nosotros esta noche y que con la Virgen María ruegue para que el Espíritu Santo nos dé esa luz, todo lo que necesitamos, las condiciones que necesitamos para participar bien en los grupos de oración, para crear nuevos grupos de oración, para ayudar en los grupos de oración. Tenemos entonces que formar grupos de oración no es fácil, no es nada fácil. Ya habíamos visto que la Virgen María, en esta secuencia que estamos haciendo de la escuela, en primer lugar, del año 81 al 84, formó a los videntes. Les fue enseñando cómo orar, qué era la iglesia, qué era el evangelio, qué era la misa, qué era el Padre Nuestro. Los fue llevando por 4 años, básicamente, a los videntes. En el año 83, la Virgen comienza a darle una formación a través de unas niñitas, Elena y Mariana, a un grupo de oración en paralelo a la formación de los videntes. Y entonces crea un grupo de oración en Medjugorje cerrado que va a durar 4 años. Aunque a las dos chicas la Virgen las va a acompañar mucho más de 4 años. A Yelena la acompañó 10 y a Mariana 8. A través de esas dos niñas la Virgen nos da las técnicas más importantes para un grupo abierto y para un grupo cerrado. También el grupo abierto de la familia, el grupo de oración familiar, la Virgen comienza a formarlo alrededor del año 84 hasta el año 87, dando un mensaje semanal. Es una catequesis espectacular. Cada semana daba un mensaje para la parroquia. Entonces forma los grupos de oración familiares y parroquiales. Luego la Virgen comienza a formar el grupo eclesial, oración como iglesia, a partir del año 87 y comienza a dar un mensaje el 25 de cada mes, ya nada más para todo el mundo. Paralelo a esto, el 2 de cada mes, cuando oraba con Miriana, la que va a dar los secretos, la Virgen comenzó también a dar una formación muy particular de cómo ser apóstoles del amor de María. Ya no es un grupo de oración, sino cómo ser apóstoles del amor de María y llevar ese amor de María a todo el mundo. Un apóstol es un enviado. Entonces, esto es más que un grupo de oración, la formación del 2 de cada mes por 33 años. Hoy vamos a hablar un poquito de los grupos de oración. Vamos a ver las características, la importancia de los grupos de oración abiertos, cerrados, y trataremos de que a ustedes les quede lo más importante, lo esencial, pero yo los invito a todo el que quiera venir a las 6 de la tarde, como muchos de ustedes ya vienen con nosotros al grupo de oración, que hacemos una especie de rosario y catequesis. Vamos haciendo el rosario, vamos orando, y a través de la meditación de los misterios del rosario, vamos estudiando todo lo que la Virgen nos ha enseñado en Medjugorje. Así que hacemos, como la Virgen pidió, un rosario en vivo, meditándolo y poniendo los mensajes en nuestro corazón. Algunos de ustedes también participan en otros grupos, como un grupo que tenemos a las 9 de la noche para orar por los que están privados de la libertad. Hay otro grupo que tenemos en Medellín a las 10 de la mañana con el grupo del Centro María Reina de la Paz. Son personas que no pueden hacerlo en la noche. En el día hay otra amiga, Fabiola, desde Bogotá, tiene varios rosarios al día con un grupo de oración muy bello. Y en Cali, por ejemplo, tenemos los grupos
con Marcela Arango de María Ros Fragans. En Bucaramanga, Patricia y el grupo de Bucaramanga viene haciendo un trabajo espectacular. Y así también Miladis en Valledupar y otros más. Todo esto tiene un sentido y es que la Virgen María quiere que nosotros en Colombia hagamos esa unión a través del Centro Medjugorje Colombia, que ya ahora con el director espiritual que tenemos, un padre maravilloso que la Virgen nos ha regalado como director espiritual y que muchos de ustedes ya lo conocieron, después les comento más de él y de este centro. Pero por hoy pensemos en que hay que crear grupos de oración y que es muy importante. Para ello, veamos la presentación que tenemos en el día de hoy. Entonces, nuestra madre nos invita a tener estos grupos de oración y ella nos llama continuamente, pero no solo nos llama, nos enseña, porque es madre que nos llama y es maestra que nos enseña. Partimos del Evangelio Mateo 18:20, donde dos o tres están reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Y también Jesús va a decir que todo lo que el grupo le pida en su nombre, porque Él está en medio, como Él está en medio de nosotros, todo lo que el grupo pida en el nombre de Jesús, de acuerdo con la voluntad de Jesús, el Padre nos lo concederá. Entonces, aquí comienza la gran potencia de los grupos de oración, que donde hay dos o tres o más reunidos en el nombre de Jesús, allí está Jesús. Recordemos esto que lo vimos en la vez pasada, el año pasado, sobre qué nos dijo la Virgen en un Celebret del 82, con esta foto tan linda del grupo de María, Reina de la Paz de Medellín, donde vemos ahí ya algunos compañeros que no están, como por ejemplo Bernardito, que ya está en el cielo, el de sombrero. Y la mayoría de este grupo sigue activo después de más de 32 años. El 11 de abril del 82, la Virgen nos dijo, es necesario que se formen grupos de oración. No dijo es conveniente, no dijo es necesario. Dice, y no solo en esta parroquia. Los grupos de oración son necesarios en todas las parroquias. Hay historia de formación del grupo de oración del Padre Pío. Miren que uno de los éxitos grandes que ha tenido el Padre Pío fue haber formado los grupos de oración. Y la Virgen viene y nos dice, es necesario, es una necesidad para la iglesia. Entonces, la parroquia de Medjugorje permitió que se formaran estos grupos y los sacerdotes los apoyaron. El 25 de junio del 2004, la Virgen dijo, cada uno de ustedes es importante, por eso, hijitos, oren y alégrense conmigo por cada corazón que se ha convertido y que ha llegado a ser instrumento de paz en el mundo. Los grupos de oración son fuertes y a través de ellos puedo ver, hijitos, que el Espíritu Santo obra en el mundo. Las personas que llegamos al grupo de oración normalmente llegamos cuando tenemos un problema, la mayoría. Problema personal, problema familiar, problema de muchos tipos de enfermedades. Y buscamos ese refugio en el grupo de oración. Y si el grupo de oración verdaderamente es mariano, le va a dar una acogida calurosa, una acogida afectuosa a esta persona y entonces le va a transmitir el testimonio de amor, de paz, de bondad, de alegría y le va a ayudar a vencer su tribulación. La Biblia dice que para estos tiempos finales, estos últimos tiempos, los grupos de oración son fuertes. El 25 de septiembre del 2000, siempre le recuerdo mucho, les he comentado que yo estaba en Medjugorje ese día, cuando la Virgen dio este mensaje, que para mí fue como una misión de vida. Queridos hijos, hoy los invito a abrirse a la oración. Que la oración se convierta en gozo para ustedes. Renueven la oración en sus familias. Formen grupos de oración
y así experimentarán el gozo en oración y comunión. Ven, nos llamó dos tipos de grupo de oración. El grupo de oración de familia, que es vital, y luego los grupos de oración. Dijo, todos los que oran y son miembros de grupos de oración están abiertos a la voluntad de Dios en el corazón y testimonian gozosamente el amor de Dios. Yo estaba encantado, decía, yo también yo quiero aprender a abrir el corazón a Dios, a hacer la voluntad de Dios. Yo quiero testimoniar gozosamente, con toda la alegría de mi alma, ese amor de Dios. Y entonces la Virgen ese día dijo que estaba con nosotros y que nos bendecía con su bendición materna. Observen que la Virgen da dos escalas, la escala del grupo familiar de oración y el grupo de oración de amigos o el otro grupo. Entonces son 4 escalas. Primera escala, la oración personal. Segunda escala, la oración en familia. Tercera, la oración de grupo. Y cuarta, la oración como iglesia. ¿Qué nos ocurre en los grupos de oración? Que hay muchas personas que no tienen oración en familia y tampoco tienen oración personal. Entonces, cuando llegan al grupo de oración, ¿qué hay que hacer? Padre Slavko nos decía, bueno, hay que enseñar la oración en familia, poco a poco. En el grupo se vuelve entonces un formador para enseñarle la oración en familia, una vez a la semana, y la oración personal, volver a la oración personal. Se aprende. Lo hemos hablado en el primer taller que dimos hace 3 semanas sobre la oración en familia. Y la oración personal va a ser la partecita última que vamos a ver dentro de 8 días. ¿Cuál es la secuencia normal de un encuentro de oración? Esto lo he tomado del libro Oren juntos con un corazón gozoso del Padre Slavko. Normalmente, al entrar al grupo de oración, deberíamos hacer un canto y un canto al Espíritu Santo. Normalmente, al llegar a un cuarto oscuro, se prende la luz, decimos nosotros. ¿Qué es prender la luz? Invocar al Espíritu Santo. Entonces, lo primero es entonar un canto, ojalá un canto al Espíritu Santo, si no, después del canto hacer la oración al Espíritu Santo. En segundo lugar, se hace la oración de purificación, de perdón y reconciliación. Es muy parecido a la misa. Ven que en una misa se comienza con el canto y después viene el yo pecador o la oración de purificación. Hace poco lo hicimos con el grupo de jóvenes que acaba de nacer, el grupo Corazón Abierto, que ha nacido aquí en el poblado. Y entonces, ¿cómo se hace esta purificación? El líder del grupo invita a perdonar, invita a reconciliarse y a purificarse. Y él es el primero que tiene que pedir perdón. El líder del grupo, o en la oración en familia también, el papá o quien esté dirigiendo la oración en familia, es el primero que tiene que pedir perdón, pero sobre cosas concretas. No es sobre cosas, bueno, Señor, te pedimos perdón por todos los pecados de la vida. No, se pide perdón sobre cosas específicas. Por ejemplo, en el grupo de oración nos demoramos muchísimo en la última reunión. Entonces el líder va a pedirle perdón al grupo por no haber respetado el horario. Cada miembro después hace una oración espontánea personal y pide perdón. Admite sus faltas, sus errores o sus pecados. Y por eso es que estos grupos se cierran. Porque cuando el grupo comienza a hablar y a hablar del corazón, va a confesar cosas muy importantes. Es muy lindo cuando tenemos un grupo, digamos, presencial que se va reuniendo ya frecuentemente, que las personas después de pedirse perdón se dan un abrazo. Eso ocurrió en Medjugorje, cuando las personas se perdonaban, se abrazaban. Y en nuestro grupo de oración tratamos de hacerlo, porque dar un abrazo es un acercamiento muy lindo y es una forma también de decir, yo te perdono. Y es más, en ese grupo de oración oramos por los que hemos perdonado o por los que nos perdonaron. Hay que tener mucha confianza en la misericordia de Dios y en el perdón de Dios, pero
atención, cuando el grupo se cierra, se tiene mucha confianza en el grupo. Recuerden que cuando una persona está en pecado mortal, pues la oración sí le va a servir, pero lo mejor es que el grupo incite a las personas a estar en gracia de Dios. Si alguien no está en gracia de Dios, el grupo mismo los va a llevar a estar en gracia de Dios, porque la oración sin estar en gracia de Dios, pues no va a producir los frutos que podría producir. El tercer paso, ya después de que se pidió perdón, son las intenciones personales. Cada uno trae tribulaciones, necesidades, problemas, en fin, deseos, proyectos, anhelos. Y allí cada uno dice brevemente, de una manera sencilla, cuál es su intención personal. Las deben exponer con una plegaria sencilla y clara. Si alguno no quiere hacerlo, se le pide que lo haga, pero que diga, bueno, yo esta noche no quiero exponer mi intención, pero me sumo al grupo o lo que sea, pero todos tienen que participar, no es que ahí uno se quedó callado y el otro no, no, todos tienen que exponer su intención personal. Y ya la parte 4 viene la oración. Generalmente, para la oración se puede utilizar la palabra de Dios, un texto de la palabra de Dios como centro, como núcleo, o se puede utilizar un mensaje de la Virgen. Por ejemplo, cuando se hace el Rosario de Jesús, se hace primero el Rosario de Jesús, que la Virgen lo dictó en Medjugorje con los 33 Padres Nuestros. Y el grupo, después, a veces hace también el Rosario de la Virgen, pero se le haría muy largo. Normalmente un grupo de oración dura 1 hora y media, debería durar 1 hora y media. Más de 1 hora y media ya es muy fatigoso y menos de 1 hora y media no se profundiza. Entonces, es muy importante que en la oración se comience con la palabra de Dios. Siempre la palabra de Dios nos va a dar, nos va a llenar, nos va a alimentar y nos va a dar guías. Algunas veces los grupos toman una secuencia de formación, pero la formación nunca debe reemplazar la oración. Primero la oración. Por eso es el grupo de oración. Se reza, cuando se reza el Padre Nuestro, la Virgen pues enseñó que se hiciera lentamente, sintiendo lo que se está diciendo, conociendo lo que le estamos diciendo a Papá Dios, y que cuando hagamos el Ave María también lo hagamos de la misma forma. Después de la oración se incluyen cantos. Por ejemplo, entre los misterios del Rosario se pueden incluir cantos sencillos y o oraciones espontáneas y algún canto también. Es conveniente hacer silencio cuando se está haciendo una reflexión entre misterio y misterio, o cuando se está haciendo una oración, por ejemplo, como el Via Crucis, o se está haciendo una oración diferente al Via Crucis, por ejemplo, la veneración de la cruz. El grupo puede escoger varias formas de hacerlo, pero hay que dejar silencio. Miren, es como la adoración de Medjugorje. La adoración de Medjugorje es tan hermosa porque tiene 3 componentes. El primer componente, la palabra de Dios. Se lee la palabra de Dios. Luego, de la palabra de Dios, se hace una reflexión corta, se hace un canto y un silencio. Bueno, me equivoqué, son 4. La palabra de Dios, una pequeña reflexión, un canto y un silencio. ¿Por qué el silencio? Porque necesitamos recogernos el corazón para poder escuchar y sentir que la semilla, la palabra del reino, entra en nuestro corazón y comienza a sembrarse y a nutrirse. Después de esta parte 6, la parte 7, ya el grupo hizo la oración, hizo el canto, ahora sí se habla de tareas específicas. Por ejemplo, ahorita vamos a ver tareas específicas que el grupo va a asignar, bien sea individuales o grupales. Por ejemplo, vamos a ayunar en grupo esta semana por tal intención, por fulanita que está enferma.
o vamos a ayunar en grupo, por ejemplo, por los que no han experimentado el amor de Dios, o vamos a hacer una reunión en el campo y vamos a ir a pasar unas horas juntos y vamos a orar allí en el campo. Nos vamos a reunir y vamos a hacer un retiro de un día sobre un tema específico sobre la Eucaristía, por ejemplo. O vamos a ir al templo a hacer una adoración al Santísimo, tal día a tal hora. En fin, ahí se hablan las tareas específicas. O que estamos recogiendo ropa para los ancianatos, para los orfanatos, o que vamos a hacer una actividad, estamos preparando, qué sé yo, el cumpleaños de la Virgen. Ella cumpleaños el 5 de agosto, aunque la iglesia lo celebra en septiembre, pero nosotros lo celebramos doblemente. El 5 de agosto, que sabemos que fue su fecha real de nacimiento, y luego la fecha en que la iglesia nos invita a celebrar. Entonces el grupo allí habla de tareas específicas. Finalmente, después de asignar las tareas, hay que dar acción de gracias por los dones y beneficios recibidos. También se da gracias por las cruces y sufrimientos. Miren que la Virgen, cada que da un mensaje como el mensaje de hoy, que nos ha dicho, queridos hijos, voy a leerlo porque lo he puesto en mi celular, en la pantalla, y es una idea que les he dicho anteriormente. Poner el mensaje de la Virgen en la pantalla del celular y así lo vamos a ver todo el mes. La Virgen dijo, queridos hijos, en este tiempo de gracia en que el Altísimo me envía a ustedes para amarlos y guiarlos por el camino de la conversión, ofrezcan sus oraciones y sacrificios por todos los que están lejos y no han conocido el amor de Dios. Ustedes, hijitos, sean testigos del amor y de la paz para todos los corazones atribulados. Gracias por haber respondido a mi llamado. Ven, la Virgen siempre nos da gracias. El grupo no se puede ir sin dar gracias. Por eso yo les insisto también que ustedes como grupo de oración vayan juntos a la misa y pídanle permiso al Padre para que inviten a la gente que al final de la misa no se vaya de la misa sin dar gracias. Acuérdense que Medjugorje, terminada la misa, el mismo celebrante, como nos enseñó el Padre Slavko, se pone de rodillas y hace los 7 Padres Nuestros, Ave María y Glorias y un credo en agradecimiento, 5 al Señor en adoración, a sus llagas por la misa, 1 por el Papa y 1 pidiendo el don del Espíritu Santo. Y el credo ya lo ofrecemos por la fe y por la iglesia. Entonces, si ustedes ven el mensaje de hoy, el grupo podría decir, bueno, la Virgen nos invita a ofrecer oraciones y sacrificios por todos los que están lejos y no han experimentado el amor de Dios. Entonces el grupo se podía poner de acuerdo esta semana para hacer un sacrificio adicional por estas intenciones de la Virgen. O podían hacer una oración adicional por las intenciones de la Virgen. También el grupo podía decir, bueno, ¿cómo ser nosotros testigos del amor y de la paz de la Virgen? Vamos a ayudarle a los enfermos esta semana, vamos a ir a la casa de algunos de los que están enfermos, o vamos a conseguir una ayuda económica para fulanito y fulanito que no tienen trabajo. De esa manera empezamos a ser testigos del amor y de la paz como grupo. Finalmente se hace un canto. Normalmente se canta el Padre Nuestro, se canta el Padre Nuestro, y el grupo se toma de la mano, de pies, se pide la bendición y se da el abrazo final. Estos son más o menos la secuencia sencilla de un grupo de oración. Hay una regla de oro que nos dijo el padre Slavko y es la siguiente, dice, hay que fijar un tiempo para hablar de lo que le interesa a cada uno de los integrantes. Eso no va a ser todos los días, todas las veces que se reúne el grupo, pero sí hay que dar un tiempo. ¿Por qué? Hay que preguntarle, miren, ¿cómo han crecido? ¿Qué han aprendido? ¿Qué creen ustedes que debemos mejorar? ¿Sienten más paz? ¿Sienten más gozo? ¿Sienten más esperanza? Si alguien se siente tímido o, o se siente incómodo con el grupo, es importante que él manifieste lo que siente. ¿Para qué? Para que pueda el grupo crecer. Y entonces pueda la persona comentar lo que lo mortifica. El grupo de oración, acuérdense, va a avanzar al ritmo del más lento de sus integrantes.
no podemos correr. Tenemos que trabajar en equipo, andar en equipo, ir juntos. Y por eso hay que estar pendiente de los problemas y las dificultades de los demás. ¿Se acuerdan del Evangelio de hoy? El que quiera ser el más grande, que se haga el más pequeño, que sea el servidor de los demás. El que quiera ser el primero, que se ponga de último. Entonces, los que se sienten más avanzados, más fuertes, le van ayudando a los que les cuesta un poquito más. Si una persona no quiere explicar lo que lo mortifica, pueden estar seguros que eso le va a ir corrompiendo el corazón y tiende a retirarse del grupo. Cuando una persona no puede asistir al grupo, es muy importante que alguien se preocupe al final de llamar a ver qué le pasó, si está enfermo o si tuvo alguna dificultad. Nos pasó en la pandemia algo muy cruel con Roberto, un compañero del grupo del centro. Al venir la pandemia, el grupo dejó de reunirse presencialmente y cuando intentamos hacer la reunión virtual, supimos que Roberto había muerto. Y no lo supimos. ¿Por qué? Porque no teníamos comunicación. Es muy importante. Si alguno de los miembros no viene, es conveniente que alguien va a llamar. Por eso el grupo tiene que tener una estructura. Tiene que tener un coordinador y un auxiliar de la coordinación. Es bueno que tengan un secretario o secretaria que vaya llevando las actas de los compromisos que se va haciendo en el grupo y si hay alguna actividad especial. Por ejemplo, hay un grupo que quiere hacer una actividad este domingo, un retiro en tal sitio. Entonces, hay alguien que va a informarle a los demás que hay que llevar, qué tipo de ropa, cuánto tiempo vamos a estar, cómo nos vamos a trasladar, cómo nos vamos a transportar, etcétera. Entonces, él estructura un coordinador, un auxiliar del coordinador, un secretario. Es bueno tener un tesorero y pueden crearse comisiones. La comisión, por ejemplo, de ayuda a los ancianatos o a los orfanatos, la comisión de publicidad, y se pueden crear dependiendo del grupo para que nadie esté inactivo en el grupo, que todos sientan que tienen un compromiso. Ahora, no es llegando y dando cargos, sino que poco a poco las personas, de acuerdo a sus talentos y a su interés, van participando y se van uniendo más y más al grupo. Cuando uno ama, uno quiere servir. Y si alguien no quiere comprometerse, es porque todavía no se ha abandonado a Dios. Ah, es que no tengo tiempo, es que yo no puedo. Tengan mucho cuidado. ¿No tengo tiempo? Mm, sí tenemos tiempo. Quizá no nos hemos comprometido, no nos hemos entregado totalmente a Dios. Otra regla de oro que nos dice el padre Slapko son los aspectos internos. Uno, renunciar conscientemente a todo mal y a todo pecado. Hay que ayudarle al grupo a que vayan llegando todos a la gracia de Dios. Yo he tenido personas en los grupos que han tenido dificultades, por ejemplo, tuvieron un divorcio, no pueden comulgar, pero entonces los alentamos a venir al grupo para guiarlos, orientarlos, apoyarlos, ayudarlos. Algunos de ellos han tenido inclusive orientación para pedir una nulidad y han logrado una nulidad. Otros no, no van a lograr la nulidad porque su matrimonio fue totalmente válido, pero entonces el grupo le sirve de familia de apoyo. Una persona que no tenga un grupo de apoyo familiar o un grupo de apoyo de amigos va a entrar en depresiones y muy fácilmente se puede perder. El segundo paso es renunciar a todo odio y decidirse a amar a todos. Eso se va a ir aprendiendo en el grupo. Nadie es moneda de oro para que todo el mundo lo quiera. No, no. Pero en el grupo vamos aprendiendo cómo es la gracia de Dios que nos va a ayudar a amarnos a nosotros mismos, a amar al prójimo por amor de Dios. Hay que pedirle al Señor ese amor, que Él le dé el amor a cada uno de nosotros para que nos amemos en grupo. Y mire, es bien curioso, a medida que van pasando los meses y los años, se va creando un cariño, una familiaridad que no se rompe. Los grupos pueden disolverse. En algún momento dado, los grupos nacen, crecen, hasta se reproducen en varios grupos,
y finalmente pueden disolverse. Pero las personas conservan una amistad tan grande, una familiaridad, un cariño tan grande, que tienen siempre un grupo de apoyo de por vida. Aprender a reconciliarse pidiendo perdón va a ser fundamental. Estar preparado a escuchar la palabra de Dios y los mensajes de la Virgen. En el grupo se aprende a hacer la lección divina con los 4 pasos. Leer el texto y saber qué dice el texto, estudiar el texto, qué me dice a mí el texto, qué le digo yo a Dios, y el silencio para dejar que la palabra de Dios entre en mi corazón. También hay una cosa importante que se va a ir dando en los grupos y que va a diferenciar los grupos abiertos de los cerrados, y es la oración abierta y espontánea. Y es la participación en la conversación, inclusive comentando los problemas personales. En los niveles de comunicación, cuando un grupo se cierra y la Virgen pide que los grupos de amigos más cercanos se cierren y ya no dejen entrar más nadie. ¿Por qué? Porque se van a comunicar cosas muy íntimas, se va a crecer como grupo. Y entonces, cuando llegaba una persona nueva, va a estar desfasada. Los grupos cerrados duran mucho más tiempo que los grupos abiertos. Aunque nosotros tenemos grupos abiertos, como el del Centro de María Reina de la Paz de Medellín, es presencial los 10 sábados a las 7 de la mañana, donde se hace la Santa Misa, el Rosario, después se hace la conversación, las actividades, y se finaliza siempre con la consagración, la bendición, y hay cantos. Pero no es tan fácil mantener un grupo abierto por tantos años. Tenemos grupos virtuales abiertos, como el de las 6 de la tarde, el de las 9 de la noche. Van permaneciendo por la gracia de Dios. Estos grupos virtuales tienen una característica hoy en día nueva. Nos están permitiendo reunirnos todos los días, pero no todo el mundo puede venir todos los días. Entonces hay que tener paciencia porque hay personas que no todos los días van a venir al grupo. Y en estos grupos vamos orando y formando, orando y formando, orando y formando. En el grupo cerrado no, en el grupo cerrado se va a crecer en la formación y en la oración y en la intimidad del grupo. Son características diferentes de estos grupos. Finalmente, en todos los grupos no puede faltar el dar gracias a Dios y pedir la bendición del Señor y de la Virgencita para todos los nuestros. Hay grupos donde se recogen intenciones de otras personas, son grupos de intercesión muy lindos, que en la semana hay personas que le piden orar por enfermos, por necesidades puntuales de familias o de personas, y estos grupos también dentro de su grupo de oración hacen intercesión. Es muy lindo y es válido. Se puede poner dentro de las peticiones en los puntos que vimos de la secuencia del grupo. Algunas actividades que hace el grupo de oración son las siguientes. Uno, hablar de las necesidades individuales de los miembros del grupo y ayudarlos de manera concreta. Cuando decimos ayudarlos de manera concreta es con cosas materiales, tiempo, alimento, ropa, lo que sea. Trabajo, ayudarse a, por ejemplo, alguien va a estar enfermo, no tiene quien lo acompañe y alguien del grupo o algunos del grupo se ofrecen a acompañarlos. Son ayudas concretas. Ir al encuentro de los enfermos y comprometer a varios miembros a visitarlos. Ayudar a los pobres y a las familias necesitadas. Y esto sí se hace normalmente anónima, de manera anónima. A menos que sea alguien del grupo que lo dijo claramente y entonces el grupo le responde de frente, con toda tranquilidad. Visitar casas de ancianos, orfanatos y cárceles. Los grupos juveniles son súper geniales para visitar los ancianatos y armar un bailecito con los ancianos. Los orfanatos, para generar, por ejemplo, programas como el hermano mayor o la hermana mayor, donde uno del grupo juvenil o del grupo se vuelve como el padrino o la madrina de un niñito o de una niñita. Hoy en día, digamos, hay huérfanos de padres vivos.
hay muchos niños cuyos papás y mamás los abandonaron. Entonces están en casas como el Hogar San José en Medellín, donde ustedes pueden ir a apoyar, visitar los amigos que están en las cárceles y apoyarlos. En fin, un grupo no puede ser simplemente de la oración sola. La oración nos va a fortalecer, pero acuérdense que la Virgen dice que le encanta, por ejemplo, le encanta el rosario y las obras de amor. Dice que esas son las dos rosas que más le gustan a ella, el rosario y las obras de misericordia, el rosario y las obras de amor. Ya no dice obras de misericordia, sino obras de amor. Organizar encuentros adicionales como por ejemplo retiros, novenas y algunas cosas especiales. Con los grupos juveniles a veces hemos hecho encuentros especiales para hablar sobre la droga. Por ahí cada mes hacíamos un encuentro para hablar sobre las técnicas de estudio, sobre el amor y el matrimonio, hablar sobre el sexo. En fin, dependiendo del grupo, se puede hablar técnica de comunicación, etcétera. Puede haber encuentros particulares para crecer en algunas necesidades particulares del grupo de oración. Participar activamente en la batalla con el mal, contra el mal, esto es, contra los vicios y las adicciones. Por eso es muy lindo estudiar, por ejemplo, libros como el de Conchita Cabrera de Armida, el libro de las virtudes y los vicios. Y en el grupo se puede hacer un esquemita de cómo se va programando y cómo se va creciendo. Ser activos en la parroquia y estar dispuestos a ayudar al párroco. Esto es una de las primeras cosas que el grupo debe ir pensando en hacer con seriedad. Pero ¿qué vamos a hacer en la parroquia? Pedirle permiso al párroco para ir un día a limpiar la parroquia, arreglar las bancas, a sacudir, llevar flores, contribuir en las lecturas de la misa. En fin, en una parroquia hay muchas necesidades y cuando el párroco ve que el grupo de oración ayuda y ayuda de una manera concreta, ayudar en la catequesis, en la formación para el bautizo, en la formación, ¡ah! ¿Cuántas cosas hay? Entonces el grupo de oración va generando actividades que lo van enriqueciendo. Por supuesto, no van a caer en la tentación de querer hacerlas todas, porque entonces caemos en el activismo. El grupo de oración en síntesis es como Marta y María. María Magdalena ora, es la contemplativa que escucha la palabra de Jesús, la lleva a su corazón y ora, y adora también a Jesús. Marta es la que está prestando el servicio. Aquí tiene que haber un equilibrio en el grupo entre la oración y la acción. Cuando tenemos grupos virtuales no es tan fácil organizar la acción, pero sí hemos hecho cosas como esta. Por ejemplo, hemos pedido colaboraciones para, por ejemplo, para pagar programas como Zoom o MailChimp o programas que nos permitan tener más de 100 participantes. Hay gente que colabora. También hemos colaborado con casas que ayudan a evitar abortos. Por ejemplo, en la Corporación San José, la Casa San Charbel, o también nos ponemos de acuerdo y hacemos un donativo cada mes para una casa que esté promocionando las actividades de la iglesia. Por ejemplo, este mes vamos a colaborar con la iglesia que sufre. Y así, el grupo también virtual puede generar actividades de oración y actividades de acción. Hay muchas más cosas que podría decir de los grupos, pero podemos hacer la síntesis de los puntos que la madre nos ha enseñado. Y si hay alguna pregunta, pues tenemos unos minutitos. Recuerden, lo primero generalmente es la oración al Espíritu Santo y un canto. Ojalá un canto al Espíritu Santo. Lo segundo, pedir perdón. Lo tercero, cuáles son las intenciones que traemos para el grupo. Lo cuarto, una vez que decimos las intenciones, pues la gente va a comentar, va a hacer comentarios de qué necesidades tiene. Y se entra
a la oración. En la oración podemos rezar el rosario, por ejemplo, intercalando las lecturas del Evangelio con el rosario. O podemos hacer intercalado algunas palabras de Dios y algunos mensajes de la Virgen. Pero no lo hacemos como loritos a la carrera. No es que decimos, primer misterio, la resurrección del Señor Padre nuestro. No, la Virgen dice que así no se hace. Dice que debemos meditar el misterio y que debemos rezar con calma para que se conecten cerebro, lengua, corazón. Después de que hacemos esto, esta oración, podemos hacer cantos entre los misterios y al final entonces vamos a comentar las necesidades que tiene cada uno, las actividades del grupo, asignar tareas y después de asignar tareas, entonces agradecimiento al Señor, pedir la bendición, canto del Padre Nuestro o el abrazo final. Siempre le pedimos la bendición al Señor y a la Virgencita para el grupo. Tratamos de que todos participamos, que todos nos sintamos acogidos. Cuando viene una persona nueva al grupo, es muy importante darle una linda acogida. Mírenlos cómo se llaman, decían los primeros grupos de oración de los cristianos. Mírenlos cómo se llaman. Una recomendación, los grupos de oración no son grupos de cena. Hay algunos grupos que son muy amigos y bueno, cada uno lleva una torta, refrescos y terminan comiendo. Es preferible que eso lo hagan solo cuando se van a celebrar los cumpleaños del mes, una vez al mes, pero no todos los días. Y si lo hacen en una casa, vamos a poner un problema a la gente de la casa porque todo el tiempo va a tener que estar preparando, sirviendo y limpiando comidas. Lo mejor es no comidas. Agua, algún jugo, tal vez, pero algo muy, muy sencillo. Ahora, celebrar los cumpleaños sí vale la pena, pues una vez al mes, los cumpleaños del mes. Nosotros cometimos un error de que recogíamos y le damos un regalo al cumpleaños del mes y tuvimos problemas porque hubo envidias. Ah, a fulanita le dieron esto y a mí no me dieron. Entonces suprimimos los regalos. Decidimos más bien, el día del cumpleaños celebramos la misa, celebramos el rosario por los cumpleañeros, no regalos, para evitar murmuraciones, envidias y ese tipo de diferencias. Vienen a los grupos de oración personas con muchas tribulaciones, incluso con angustias y hasta con desequilibrios. Hay que tener cuidado, por ejemplo, cuando una persona empieza a enamorar a otras u otra persona del grupo de oración. Es peligroso. Pueden enamorarse, hay personas que se enamoran dentro de los grupos, pero tengan cuidado porque puede ser un desequilibrio de un vacío tan grande que viene a llenarlo el grupo de oración. Y otro gran peligro de los grupos de oración es el mensajerismo. Cuando alguien del grupo dice, acabo de recibir un mensaje de Dios, de la Virgen, y les manda a decir esto y esto al grupo, tengan cuidado. Todos los mensajes, puede recibir una persona mensajes, yo digo que puede suceder, pero que pase por el director espiritual primero y que se lo diga al coordinador y que el coordinador vaya al director espiritual primero. Y esos mensajes pueden generar muchos problemas en los grupos. Inclusive se vuelven grupos de guerra en vez de grupos de paz. Y estas personas que pueden estar recibiendo mensajes, en realidad pueden estar recibiendo mensajes buenos del cielo, de la Virgen, pero tengan cuidado. Tengan cuidado porque tienen que tener dirección espiritual. Yo no digo que no existan. Lo hemos visto en los grupos carismáticos cuando una persona empieza a orar en lenguas y alguien interpreta las lenguas, o cuando alguien tiene un don de ciencia y una palabra de sabiduría y otro lo interpreta, pero tiene que ser para el beneficio del grupo. Para mí es preferible solo usar los mensajes de la Virgen, solo usar los mensajes de Medjugorje para el grupo. Y si alguien tiene un mensaje especial, vaya al director espiritual. Yo lo he tenido con varias personas maravillosas y han crecido mucho porque han aprendido entonces a
filtrar los mensajes y de verdad, han sido humildes al obedecer la dirección espiritual y han sido de mucho provecho para ellas y para el grupo. Bien, tenemos unos minutitos de preguntas. Si alguien tiene alguna pregunta, puede levantar la manito y, y podemos conversar. Bueno, mientras levantan las manos, una cuestión importante. Los guías de los grupos de oración deben tener una formación particular especial. Sí, podemos comenzar un grupo de oración cualquiera de nosotros, pero hay que tener cuidado. Los líderes de los grupos de oración deben tener una formación particular y una vida espiritual muy buena, con todos los puntos que la Virgen le ha dado. Acuérdense, todas las piedritas, ayuno, confesión, Eucaristía, Biblia, oración con el corazón, perdón, etcétera, etcétera, etcétera. Porque si el líder del grupo de oración falla, es como la locomotora de un tren que va a llevar el tren por la carretera equivocada. Adelante, Ángela María. Hola, Ahora buenas tú. noches, Buenas muchísimas noches. gracias. Bueno, yo quería preguntar algo. Suele a veces suceder que tomamos la palabra y abrimos entonces como para ver qué mensaje nos manda el Señor o para hacer la lección divina de cualquier lectura que saquemos, o bien sea en la Biblia o de pronto en la imitación de Cristo. eh, ¿Qué tan conveniente es hacerlo o no hacerlo? Por lo que tú acabas también de decir, ¿no? A veces, si alguien está dirigiendo, digamos, en ese momento el grupo, entonces de pronto, ¿cómo direccionar algo así Ah, para iniciar? qué buena pregunta, Ángela María. Muchas gracias por hacerla. Lo mejor cuando vamos a estudiar el Evangelio es estudiar el Evangelio del domingo siguiente. Y al incluir el Evangelio del domingo siguiente, va a ser muy enriquecedor porque cuando el grupo vaya a la misa el domingo, va a disfrutar enormemente la palabra de Dios. Normalmente eso es lo que hacemos, eh, estudiar en el grupo en la semana el Evangelio del domingo siguiente, lo conveniente, a menos que el grupo ya esté estudiando un tema específico y entonces cuando va estudiando un tema específico durante un mes, 2 meses, ya se centra en el Evangelio que tiene que ver con el tema. Por ejemplo, un grupo puede centrarse en hablar de la Eucaristía, entonces va tomando textos de la Eucaristía 2 o 3 reuniones. Otro va Bueno, a muchísimas tocar gracias. temas sobre los sacramentos, entonces va tomando textos sobre los sacramentos. Pero tu pregunta es muy buena. Normalmente lo mejor es el Evangelio del próximo domingo. Perfecto, muchas gracias. Gracias a ti. Y con la imitación de Cristo, de pronto que es empezarla a leer de manera gradual La o, imitación de Cristo o es cómo preferible sería. hacerla a nivel personal, recomendarla, porque es muy linda, ¿cierto? Pero en el grupo de oración no te va a Ok, dar tiempo, no te va a dar sí, tiempo. bueno, Yo perfecto. tengo la Muchas imitación gracias. de Cristo desde hace muchos años, la tengo en mi nochero también, mi mesita de noche. Pero llevar al grupo de oración Sí, sí. no es lo práctico, a menos que, por ejemplo, tú encuentres el tema del domingo y encuentres una reflexión en la imitación de Cristo sobre el tema del domingo. Ujú, ujú. Pues la verdad es que la imitación de Cristo yo a veces cuando la leo es así de repente en un momento después de una oración o en tribulación o lo que Mira, sea, y nosotros bueno, la es que el usamos Señor mucho es... en los retiros. Cuando vamos a retiros de 3, 4 días, sí la usamos en los retiros. Ujú, vale. Bueno, Bueno, yo muchas estoy, yo gracias. estoy terminando de preparar la escalerita al cielo, el camino de santidad con María. Ujú.
que le mandé en estos días una lista grande de cosas mire, aquí tengo mi primera semana ya llena de la escalerita al cielo, de las cosas que nos ha pedido la Virgen de Medjugorje, pero ya lo he mejorado, lo estoy terminando de ajustar y una vez que termine de ajustar se lo voy a comunicar porque eso también puede ser una guía para grupos de oración, pero también una guía personal. Podíamos separarlo, ¿no? La escalerita al cielo para el grupo y la escalerita al cielo individual. Bueno, entonces, no sé si hay alguna otra pregunta. Si no, en la próxima semana quería invitarlos porque la Virgen dijo que hagamos la oración personal profunda con el corazón. Padre Verar lo mencionó ayer en su charla de las 8 de la noche. Y miren, para mí, eh, yo lo vengo estudiando desde el 2005. Para mí hoy es una pasión, la oración contemplativa. Y yo quisiera que todos ustedes lo conozcan. He estudiado a Santa Teresa de Jesús y ahí está, digamos, lo más lindo que hay. El Padre Larrañaga, también, el nivel 11. Conchita Cabrera Armida dice que es al final la oración más hermosa. Y Santa Teresa, San Juan de la Cruz, Teresita, el Niño Jesús, Edith Stein, Thomas Merton, Thomas Keating, Bernardo de Claraval, una cantidad de santos que he estudiado que para mí han sido maestros de la oración contemplativa. Y yo quisiera la próxima semana darles a ustedes ya la última visión de esta oración personal profunda con el corazón, para que empecemos a hacer retiros en las ciudades, retiros de viernes a domingo de oración personal profunda con el corazón. Es práctica. Voy a hacer 5 días en internet como un pequeño curso introductorio, pero hay que hacer la práctica en los distintos lugares. Adatrini, última pregunta, por favor. Adatrini, abre tu micrófono, por favor. Hola, buenas noches, Omar y las hermanas. Te escuchamos muy bajito, puedes acercarte al micrófono. Sí, hola, buenas noches a todos. Omar, mi pregunta era, con respecto a la sanación intergeneracional que hablabas al inicio, que bueno, todo, ¿verdad? Lo que la madre nos enseña, es tan hermoso, pero quería, ¿cómo podemos poner en práctica esto de las virtudes y los vicios que habla Conchita? Que hay situaciones que vienen de nuestras generaciones pasadas también, pero de nuestra debilidad que necesitamos combatir. Y Mira, a veces tenemos no sé, como yo te voy a intención interrumpir. de orar como a nivel de la renovación carismática o de orar por No, sanación a nivel de la liberación. Entonces, como usted tiene más experiencia, sí. ¿cómo debemos hacerlo según usted con su experiencia que fuera de Medjugorje, que sea de nuestra espiritualidad, ¿verdad? Gracias. En la próxima semana voy a hablar de eso, pero hay un tema que dedicamos solamente a eso que se llamaba oración de recogimiento y sanación, que está colgado en YouTube. Tú puedes buscar esa en la Escuela de María. Te lo puedo mandar, escríbeme al personal, te lo voy a mandar, que es la oración personal y sanación, pero voy a tocar ese tema la próxima semana, para que tú veas qué potente es la oración personal profunda del corazón para no solo sanar la parte transgeneracional, sino programas y una cantidad de problemas que llevamos en el inconsciente. Eso San Juan de la Cruz lo llama oración purgativa o purificación de los sentidos interiores y exteriores, o noche oscura de los sentidos y noche oscura del espíritu. Lo verás qué fácil es, si se quiere hacer con mucho amor. Bueno, yo tengo que finalizar ya,
porque vamos ahorita a la oración por nuestros hermanos que están privados de la libertad. Le quiero dar gracias a Dios por la compañía de ustedes, a la Virgencita por ese mensaje tan hermoso de hoy, y pedirle al Espíritu Santo que con la Madre los bendiga a todos para que tengamos unos grupos de oración llenos de flores y de frutos maravillosos, no solo para nosotros, nuestra familia, sino para la Iglesia y el mundo entero. Que nos dé su bendición en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias por haber respondido a su llamado. Una feliz noche. Muchas gracias, don Omar. Una Gracias. buena